Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales, hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. También es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Con el doctor René Santizo Fión, hoy vamos a este libro Morí y vi y también está desde el umbral de la muerte. Así que vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. El tema de hoy es El mundo no existe. Así que le damos la bienvenida al doctor René Santizo Fión. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes. Escuchas aquí con ganas y entusiasmo de comenzar a entender un poquito qué es lo que dice de nuevo la filosofía, el neoexistencialismo, la nueva ilustración y la nueva realidad que nos recomienda Marcus Gabriel. Pues bien, doctor, ¿por qué el mundo no existe? Bueno, es el título muy llamativo que le dio Marcus Gabriel a su libro, donde lo que él trata de explicarnos, es interesante cómo comienza él hablando. Dice, bueno, miren, el mundo no existe, pero sí existen los unicornios. Entonces ya entradita le pone uno aquí a empezar. Se los va a resumir, porque no voy a hablar de todo el libro. Lo que trata de explicar es que el mundo es todo lo que existe, todo. O sea, como que habláramos de la teoría del todo de la física. La teoría del todo de la física va a ser muy difícil que algún día la podamos llegar a entender, porque sería algo así como entender que este universo es uno entre infinitos universos, donde cada universo tiene sus propias leyes físicas. Entonces, póngase a pensar, para entender ese universo necesitamos entender qué es la fuerza de la gravedad, qué es el electromagnetismo, qué es la fuerza nuclear fuerte y qué es la fuerza nuclear débil, juntarlas y hacer una teoría del todo de este universo. Pero si hay infinitas cantidades de universos, tendríamos que conocer cada una de las leyes físicas de cada universo infinito que existen. Y después juntar todas esas teorías infinitas en una sola teoría, que sería la teoría del todo. Entonces, incluso en la revista Nature hablan que nunca la vamos a poder entender, ¿verdad? Entonces, eso es algo imposible de entender desde el punto de vista físico. Pero también lo podemos entender desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, lo que decía Santo Tomás de Aquino sobre Dios. Dios es la causa no finita de lo infinito. Quiere decir esto que nunca lo vamos a llegar a entender, ¿verdad? Porque es demasiado complejo. Yo les digo, ¿saben qué? Dios es el creador de este universo. Pero según este pensamiento, Dios debería ser el creador de todos los infinitos universos que hay. Pónganse a pensar qué significa eso. Y todavía más, sería el origen de todos los infinitos universos que pudieran existir en las infinitas dimensiones. Entonces ya estamos hablando de cosas que nuestro cerebro nunca va a entender. Va. Entonces todo eso, Dios, la teoría del todo y el mundo de Marcus Gabriel es eso. Entonces el infinito, el universo es una cosita de todo ese imposible de conocer. Entonces eso imposible de conocer es el mundo de Marcus Gabriel. Por eso dice él que no lo vamos a poder conocer, por lo tanto, no existe. Pero ese pensamiento es el de Kant, que decía que solo podíamos entender lo que las leyes físicas nos pudieran entender con nuestra cabeza. Pero hoy sabemos que hay cosas en física que no podemos entender, como por ejemplo, ¿qué? El origen del Big Bang, los agujeros negros y su física y su matemática, y la materia y la energía oscura del universo no sabemos qué es, pero ahí están. Entonces son los límites de la física. Cuando logremos entender qué es eso, vamos a ir abarcando más y más conocimiento, pero no vamos a poder llegar a entender todo. Entonces, en resumen, Dios, el mundo de Marcus Gabriel y la teoría de todo de la física es eso que nunca vamos a poder entender, exista o no exista. Bajo esos principios, Marcus Gabriel dice, bueno, eso no lo vamos a poder entender nunca, pero sí podemos entender que el unicornio existe. ¿Por qué existe? Entonces, es lo que dice que hay campos del sentido. Un campo del sentido de la física, un campo del sentido de la filosofía, un campo de sentido de la religión, por ejemplo. Entonces, en la religión y en la teología existe Dios.
Hay un campo del sentido para la existencia de Dios si nos creemos lo que creemos en Dios, por ejemplo. Hay un campo de sentido para entender que los unicornios existen en los cuentos donde cuentan los unicornios. Entonces, lo que dice Jung, Carl Gustav Jung, el psicólogo, el alumno de Freud, cuando le preguntaron, mire, fíjese que yo fui un paciente, ¿no? Yo fui a la luna y tengo problemas con eso porque no he podido regresar correctamente y tuve muchos problemas en la luna. Entonces viene la alumna de Jung y le pregunta, mire, entonces ella le dice, mire, no se preocupe, yo sé que usted estuvo en la luna, lo que necesitamos hacer es tratar de corregir ese problema. Entonces le sigue la onda al paciente y la cura a la paciente. Entonces la alumna que está viendo todo eso le pregunta que por qué le dijo que había ido a la luna. Si él no había ido a la luna, no es posible, según la física. Entonces dice, no, para ella sí fue a la luna. En su cabeza, ella fue a la luna, los unicornios de Marcus Garvey. Quiere decir que si él trata a la paciente y le explica que ella fue a la luna, pero que se puede vivir aquí normal en la Tierra, y la persona se cura, quiere decir que en su cabeza ella sí creía en que había ido a la luna. Entonces, este campo del sentido de la imaginación es un campo del sentido que Marcus Garvey respalda en sus teorías filosóficas. Entonces está volviendo a la realidad, porque el posmodernismo después de Nietzsche durante el siglo XX consideraba que las verdades no existen. Y Marcus Garvey dice que sí existen. Entonces, ¿cuál es la respuesta lógica? Es el justo medio de San Agustín, el justo medio de Confucio, el justo medio de Buda. ¿Qué significa eso? Que hay verdades, así entiendo yo por lo menos, ¿verdad? Hay verdades humanas que son imperfectas. La política, la ciencia, la religión, las matemáticas, incluso con la incompletitud de Gödel y todo lo que ustedes puedan imaginar. Hasta el lenguaje no es perfecto, porque es creado por los hombres. La religión no es perfecta, porque es creada por los hombres. Entonces son verdades modificables. Sin embargo, hay verdades morales universales, dice Marcus Garvey, como cuáles, como el no matarás, como el no torturarás a los niños, dice específicamente él. Entonces quiere decir que hay verdades objetivas, relativas a grupos sociales, que es el relativismo y el posmodernismo, y hay verdades absolutas divinas. El amor, la verdad de Dios, la verdad de Jesús, el no matarás y el no torturarás a los niños, por ejemplo. Quiere decir que las dos existen. Depende de nosotros la interpretación que les demos. Y eso se respalda con la física, porque lo que dice Einstein es que el espacio y el tiempo son relativos al observador. Y lo que dice la física cuántica, que la partícula cuando pasa por la lámpara de doble hendidura, el que determina la realidad de dónde está la partícula en forma de energía o forma de materia es el observador. Entonces nosotros creamos la realidad en la física. Pero pueden ir a revisar si no lo creen, es algo que les va a salir a la cabeza, pero así es. Entonces, el observador crea la realidad, pero la crea o la interpreta. Entonces, la respuesta es el justo medio. En parte la crea y en parte la interpreta. Entonces, ¿cómo podemos buscar eso en la realidad diaria? Pasamos al segundo libro de Marcus Garvey, que se llama Yo no soy mi cerebro, donde él lleva de este primer libro de la física, digamos, que otro traduce con física, al concepto de la creación de las emociones. Entonces, uno crea la emoción o uno interpreta la emoción. ¿Cuál es la respuesta? El justo medio. Parte sí y parte no. Nosotros entendemos los sentidos a través de los estímulos que están en la realidad y los interpretamos y en nuestra cabeza se forman. Si yo fui a la guerra y se murieron todos mis compañeros de una explosión de una bomba y me quedé traumado, se llama síndrome de estrés postraumático. Eso si yo le doy vueltas a la cabeza, lo estoy creando nuevamente, lo estoy creando cada vez que lo pienso, cada vez que lo pienso. Entonces me quedo traumado. Si soy un gringo, el que fue a Vietnam o a Afganistán, puedo empezar a matar gente o me suicido yo. ¿Por qué? Porque estoy traumado por ese recuerdo. Un recuerdo que estoy creando cada vez que lo voy recordando, lo voy modificando. Entonces estamos interpretando la información y la estamos creando la información. Mitad, mitad, digamos. Entonces el mundo existe.
Sí, en parte. Cuando ustedes tocan esta mesa, ustedes sienten la materia, pero la materia es 99.9% energía en física. Entonces, ¿qué es lo que están sintiendo aquí? Las fuerzas nucleares fuertes, débiles, electromagnetismo y gravedad. Son la fuerza, es la energía de su cuerpo y la energía del mundo material lo que ustedes están percibiendo. Y nos sirve para sobrevivir en este mundo. No nos sirve para ver el Big Bang y para ver qué va a pasar en el futuro. Entonces quiere decir que las teorías objetivistas, subjetivistas, espirituales o reduccionistas tienen parte de verdad y parte de mentira. Y lo que está diciendo Marcus Garvey es prácticamente eso, aunque se tira un poquito más a la realidad y al materialismo. Pero yo después de haber leído varios libros, les puedo decir que siempre encuentro el mismo problema, que unos creen que es así, otros creen que es así, pero la verdad es que lo justo medio es lo que tiene que llevar a uno a entender que en parte creamos y en parte interpretamos la realidad. ¿Y cómo interpretamos las emociones? De acuerdo a que nosotros hayamos vivido. Entonces, todo lo que nos llega por los sentidos, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, la interocepción, la propiocepción, el recuerdo y el contexto nos dan la sensibilidad a las emociones. Si yo me levanto de malas y me va metiendo la madre en el carro, me voy a enojar. Pero si yo estoy bueno porque gané una lotería, mi estado anímico me va a hacer que interprete diferente las situaciones. Entonces, ¿qué significa todo eso y cómo lo podemos utilizar? Cada quien puede crear o interpretar las sensaciones del mundo exterior para su propio beneficio. Entonces depende cómo ustedes interpreten la realidad que le está sucediendo para tomar esa realidad como un estímulo para llegar a una meta o como un obstáculo para que los va a deprimir y se van a suicidar. Eso depende de ustedes. Entonces, el mensaje de estos libros y de esta interpretación filosófica y física es que nosotros podemos crear dentro de nuestra cabeza la interpretación de la realidad para vivir mejor. Y ese es el mensaje, prácticamente. Doctor, o sea que nosotros vivimos a lo que nos da nuestro pensamiento, el círculo que nos da nuestro pensamiento. Pero si alguien viene y no está dentro de ese mi círculo que yo creo y él tiene otro círculo, ahí como que no tenemos la razón ninguno de los dos, doctor. Exactamente. Miren, pues, si ustedes tienen un 6 pintado en el piso y ustedes están de este lado, ustedes miran un 6, pero hay otro cuate que está enfrente de ustedes y va a haber un 9. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Los dos tienen la verdad. Porque el que está de este lado mira el 6, el que está del otro lado mira el 9. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para entender el mundo? Ponernos del otro lado. Ah, mira, si me paso para este lado, miramos, aquí sí miramos el 9. Pasémonos para aquel lado. Mira, aquí los dos miramos el 6. ¿Va? Entonces, los dos teníamos razón. Lo que tenemos que hacer es deconstruir. Es un pensamiento filosófico de Derrida. ¿Qué es la deconstrucción? En pocas palabras, como que tienen un carrito y ustedes son curiosos, desarman el carrito y como son pilas, cuando lo vuelven a armar, lo arman mejorado. Le ponen llantas más grandotas, le ponen más alto, le ponen más faroles, lo pintan de diferente color. Eso se llama deconstrucción. No es destruir el carrito, eso se llama destrucción. La deconstrucción es desarmar el carrito, no romperlo. Desarmar el carrito y volverlo a armar mejorado. Entonces, la deconstrucción de los conceptos que hemos estado hablando aquí durante todos estos años con Edgar es eso, analizar los pensamientos y las ideas, desarmarlas, volverlas a armar para beneficio propio y ajeno por el bien común. Eso es lo que trata de decir Derrida. Jacques Derrida es un filósofo francés que se murió, por cierto, pero dejó esa corriente de la deconstrucción, que es una corriente filosófica que viene de los pensamientos nietzscheanos. Nietzsche dijo, no existen hechos, solo interpretaciones. Entonces yo les pregunto ahora a ustedes que ya saben un poquito más de filosofía, ¿existen hechos o interpretaciones? Las dos. Existen hechos y existen interpretaciones. Mitad, mitad, justo medio. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos interpretar
una palabra por un sentido y la misma palabra en otro sentido. No miren el vocabulario malcriado de Guatemala. Las palabras que utilizamos en otros países son rutinarias y las usan para muchas cosas. Nosotros aquí las usamos para insultar. Eso se llama la interpretación del lenguaje. Y es lo que dice Wittgenstein, que el lenguaje es un juego de interpretaciones. Si todos hablamos español y todos vivimos en Guatemala, sabemos qué significa un cero grande. Pero si ustedes se van a México, un cero grande es un cero grande, ¿verdad? Y ustedes dicen un espacio vacío en Guatemala es un insulto. Y ustedes dicen un espacio vacío en Costa Rica es un agujero, un espacio sin nada. Entonces depende de la interpretación cultural, así son los lenguajes que podemos utilizar. Entonces los hechos y las interpretaciones son mitad. Nietzsche tenía la mitad de la verdad y todos los postmodernistas se pueden meter a Foucault, a Derrida, a Heidegger, a Levinas, a un montón. Pensaban más o menos como Nietzsche, porque ellos eran como seguidores de Nietzsche. Hasta ahora que dijeron, no, Nietzsche no tiene razón, porque sí existen hechos, porque entonces cómo vivimos, dicen todos, ¿va? Lo que decía Einstein dijo, con respecto a la interpretación mecánica de la física cuántica, de la interpretación de Copenhague, significa que el observador determina la realidad de la partícula o de la onda de energía. O sea, la partícula puede ser energía o puede ser materia, ¿va? Y lo que determina que se forme materia o energía es el observador. Es lo que dice la física, la interpretación de Copenhague. Pero como Einstein no creía en la física que él mismo había producido, dijo, esto es cierto. Porque si yo no miro la luna, según la física cuántica, no debería existir. Sin embargo, existe. ¿Pero por qué existe? Según el amigo de Wigner, que es otro físico, existe porque hay otras conciencias que están, se llama colapso de onda, están colapsando de onda la luna. Eso significa que tú, eso significa que el amigo de Wigner significa que tiene que haber alguien más que me haga a mí que yo exista aquí, ¿va? Una conciencia aparte. Entonces, ¿qué conciencia produjo la materia del Big Bang en el universo? La conciencia divina o Dios. Y esa es la interpretación de Copenhague a través del experimento mental del amigo de Wigner, que es física. Vayan a leerlo. Entonces, eso significa que una conciencia cósmica que colapsó las posibilidades de onda de los infinitos universos para que se creara este universo. O sea que, para la física cuántica, Dios sí existe como observador, si lo quieren ver así. Y eso es lo que ellos tampoco entienden y tampoco lo quieren aceptar. Entonces, ahí está dividido en dos corrientes físicas, ¿va? Los que creen que la interpretación de Copenhague, en pocas palabras, que la conciencia divina existe porque se creó el universo a través del observador, los que dicen que no. Y los que dicen que no, lo que dicen es que hay infinitos universos en infinitas dimensiones, se llama teoría M. Entonces, ¿a quién le van a creer? ¿A que existe Dios o a que existen universos infinitos? No se sabe. Y no sé si algún día lo vamos a saber. Pero esa es la física de hoy. Entonces, sobre esos pensamientos, Marcus Gabriel tiene 40 años ahorita, trabajó de 28 años en la Universidad de Bonn como filósofo, es el filósofo más joven de este momento, es brillante el patojo ese, y por eso quisimos traer hoy esos pensamientos, de lo que está hablando la filosofía de hoy, del neoexistencialismo, del nuevo realismo y la nueva ilustración de Marcus Gabriel. Doctor, ahí luego se pasa el tiempo para conexión académica, doctor. Ya para ir finalizando, doctor, ¿cómo funciona la razón, la emoción y la emoción en las redes sociales? Eso es importantísimo, Edgar. Miren, pues, en pocas palabras, el cerebro ocupa 20 watts de energía para trabajar. Entonces, o los ocupa para pensar en el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, pocas palabras porque me entiendan, ¿no? O se va al sistema límbico y a la amígdala, donde está la emoción. Entonces, o estamos pensando o estamos emocionados. Entonces, cuando estamos en las redes sociales, ¿qué es lo que quiere hacer la red social? Tirarnos toda la emoción. ¿Por qué? Porque eso estimula el cuerpo, puso adrenalina y nos llama la atención. Entonces, si yo a ustedes los quiero traer a pensar, los hago razonar con el lóbulo frontal. Y si los quiero emocionar, los enojo o les causo miedo. Entonces ya no pueden pensar. Entonces los fundamentos de la física no, los fundamentos de la guerra, del arte de la guerra es eso. Divide y vencerás. ¿Por qué?
vas a dividir con la emoción. Si enojas o emocionas a alguien, ya no puede pensar. Pues cuando pensamos, no estamos emocionados. Y cuando estamos emocionados, no pensamos. Por eso cuando nos enamoramos y nos casamos, estamos emocionados, no pensamos. Cuando estamos alcoholizados o estamos drogados, estamos estimulados a la emoción, no pensamos. Entonces, si yo los enojo en las redes sociales, ustedes van a estar emocionados, no van a pensar. Y entonces emocionados van a tomar malas decisiones. Cuando estén enojados, no contesten. Respiren hondo 10 veces, que es lo que decía la abuelita, para que activen la parte racional. Cuando ustedes respiran hondo, activan la parte racional y le bajan a la emoción. Así ya pueden pensar y razonar lo que tienen que decir para evitar teclados con el jefe, para evitar teclados con su mujer, para evitar teclados con sus amigos o para evitar teclados en el internet. Entonces no respondan enojados nunca, porque lo más frecuente es que después se arrepientan. Entonces, en ese sub y baja en el cerebro, tenemos que entender que no hay que enojarse y contestar enojado. Hay que razonar. Es más importante la razón que la emoción. Por lo tanto, cuando tomen una decisión, razonen. ¿Y cómo van a razonar una decisión? Hagan una lista de todo lo bueno y una lista de todo lo malo de la tesis. Hagan una lista de todo lo bueno y todo lo malo de la antítesis, de lo que ustedes no creen que sea cierto. Y después de todo eso, hacen una síntesis analizando todas las circunstancias y ahí están razonando. Cuando el cerebro se enfoca en algo, razona. Cuando el cerebro está emocionado y ebullición de energía, acuérdense que las neuronas son cargas electromagnéticas y bioquímicas. Se mira el cerebro ahora con las nuevas tecnologías como que estuviera fuegos artificiales en el cerebro. Entonces, cuando estamos enojados es un fuego artificial así, y cuando estamos ordenados y razonando se pone como ordenado un árbol de Navidad, que tiene así como que sube y baja las luces así. Esa es la razón, un árbol de Navidad, digamos. Y si tira por todos lados así, es la emoción. Entonces, no tomen decisiones con la emoción. Siempre tomen con la razón. La razón es la más importante para tomar decisiones y ojalá todos nos casáramos razonando y no emocionados. Y todas las decisiones que van a tomar ahora, traten de razonar. Si están enojados, no contesten. Uno va en la calle ahora, a mí lo que va a pasar. Iba en la calle, un cuate le tiró el carro en un parqueo, entonces él le contestó, el cuate se bajó con una pistola y casi lo matan. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Contestó emocionado. No, no contesten así. No vale la pena que los vayan a matar o nos vayan a matar también por estar enojados contestando en la calle ahora con tanta violencia y con tanta droga y con tanta cosa que hay en la calle. Entonces, utilicen más la razón y menos la emoción. La emoción es buena para sobrevivir. Nos ayudó a sobrevivir en la sabana africana y es buena. Lo que hay que hacer es aprender a manejar la emoción. Y los recuerdos que nos causan problemas, tratarlos adecuadamente con un terapista, con un psicólogo, con un psiquiatra o con el EMDR o con el tapping o con otra cosa que otro día vamos a platicar, de todo lo que se puede utilizar para romper esos malos recuerdos y salir de los traumas y miedos a volar, traumas y miedos a la oscuridad, traumas y miedos a lo que ustedes quieran. Se puede hacer. Y es un principio que es igual que lo de la razón y la emoción. Cuando el cerebro se enfoca en otra cosa, le baja esto. Cuando ustedes los van a pinchar y se soban con dolor, les baja el dolor porque el cerebro se enfoca en otra cosa. Y esa disociación es la que se puede utilizar para muchas cosas más. Y otro día podemos platicar con Edgar si quieren. Con mucho gusto. Bien, doctor, muchísimas gracias. Se terminó el tiempo para Conexión Académica. Doctor, muchísimas gracias por dar a conocer todo esto a los oyentes del 92.1 de Radio Universidad y de Conexión Académica. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Buenas noches a todos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor Diego René Santisofión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Con el doctor René Santisofión, nuestro tema fue El mundo no existe. Bien, amigos, muchísimas gracias por su audiencia. Esto fue
Conexión Académica.